Dios nos permite otra mañana también tan hermosa que realmente solamente por la gracia de Dios podemos tener y podemos avanzar de esa manera. Un nuevo año, el primer culto, ¿no?, que se está realizando en este año, y con mucha esperanza, puestos los ojos siempre en nuestro Señor y dando testimonio de aquello que Él hace por nosotros. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno del Himnario Bautista, el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo diremos, y hallamos en él favor, hallamos en él favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Sí, en Jesús solamente podemos confiar, y es que Él nos da la paz y la tranquilidad de nuestros corazones. También así, ¿no?, podemos reunirnos desde las 10 de la mañana para poder entonar los himnos, y los himnos también a nuestro ser también llevan esa paz, esa armonía, así como con cada nota que está escrita es inspirada en nuestro Señor. Y cantando
aunque uno no sepa, ¿no? Intentando, también recibe de esa paz en su corazón. Por eso, ¿no? Entonando los himnos, cantando con alegría, podemos avanzar. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Realmente nuestro Señor Jesucristo limpió perfectamente nuestras manchas, nos ha vuelto más blancos que la nieve incluso, ¿no? Y solamente confiando en Él podemos recibir esa esperanza y esa fe de que vamos a entrar en el reino de los cielos.
solamente por su sangre preciosa, la cual nos hace justos, santos y perfectos. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden enterarse de las diferentes actividades que se tiene dentro de la iglesia, a lo cual también invitamos para que cada uno pueda participar, también dar un like, comentar o también compartir con aquellos que necesitan en otros lugares la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y eso al experimentar a todos lo deseo para ti, mi amigo, ese gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor, y a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor, y a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al presentador, hermano Willy Ríos. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Sí, por la gracia de Dios, nosotros una vez más estamos aquí en la iglesia. Entonces, para empezar el culto del día de hoy, vamos a invitar al hermano Rubén Ancalle para que nos pueda dirigir en oración. Oremos, hermanos, hermanas.
Señor Padre, nuevamente darte gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Así también nos permites reunirnos para escuchar su palabra, Señor. Tan hermoso este año estamos comenzando, Señor, con esa promesa mediante el siervo, como usted nos brinda una esperanza cada año, Señor, una esperanza, Señor, una palabra que nos va a fortalecer, una promesa que vamos a llevar en cada uno de nuestros corazones, Señor Padre. Te doy gracias porque nos permites reunirnos, Señor, aún con dificultad, con situación, Señor, pero tú nos das esa esperanza, esa fortaleza para poder encaminarnos, Señor. Gracias te doy porque usted da mucha sabiduría, mucha salud a los siervos, Señor, para que tengan ese espíritu, Señor, esa voluntad, ese corazón de transmitir su voz, Señor, su corazón a cada uno de nosotros, Padre. Esa esperanza que este año estará con nosotros, Señor Padre. Te pido también, Señor, por los eventos que se van a realizar, Señor, por la visita que van a venir los pastores de Corea, Señor, van a venir de tan lejos, Señor. Deles salud, Señor, deles mucha fortaleza, Señor, que disfruten en Bolivia, Señor, por el campamento que se va a realizar en los diferentes países, Señor. Tantas actividades que hay, Padre. Así también te pedimos por el terreno, Señor, por ese terreno que usted nos brindará, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, ante tantas dificultades que se nos presentan, pero tú nos ofreciste, Señor, la salvación, el perdón de pecados por medio de su Hijo, Señor. Ya somos justos, Señor, perfectos, Señor, sin pecado, Señor. Somos blancos como la nieve, Señor. Nosotros no somos enfermos, somos sanos, Señor. En cada uno de sus corazones, Señor, en cada uno de nosotros está esa salvación, esa sanación, Señor. Cuán importante es tener eso, Señor, en nuestro corazón. Y permítanos hoy, esta mañana, Señor, escuchar su palabra, su corazón mediante el siervo, Señor, para poder regocijarnos, Señor, tener esa fuerza, Señor Padre, para poder avanzar, Señor, siempre con la guía de la iglesia, Señor. Gracias te doy porque nos permites estar acá, Señor, reunir nuestros corazones, Señor, también por los hermanos que aún no están viniendo, apresure sus pasos para que lleguen a escuchar su palabra, Señor, así también por los medios de comunicación que usted permite para que la palabra llegue al último rincón de Bolivia, de la tierra del mundo, Señor. Gracias te doy, orando siempre en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Sí, nosotros todos los domingos, ¿no? Todos los domingos tenemos que preparar el corazón para poder venir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que orar al Señor porque de verdad nosotros podemos venir así directamente, ¿no? Pero cuando venimos, ¿qué pasa? La palabra de Dios tiene que entrar al corazón, ¿sí o no? Pero si no, uno no prepara su corazón, viene y se va, y sale de aquí, ¿cómo está? Escuchó la palabra, quedó. Y un día así yo preguntaba a una hermana, ¿no? Preguntaba, hermana, ¿qué entendió? ¿Qué ha predicado? Me dice. Entonces, por eso muy importante nosotros que tenemos que pedir la gracia para que nuestro corazón pueda recibir la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a continuar, vamos a tener tiempo de testimonio. Vamos a invitar a seminarista Marlene para que nos pueda testificar. Ana, pase adelante, por favor. Sí, buenos días. Sí, sí estoy muy feliz de estar testificando. La verdad, no lo hacía mucho tiempo. Tampoco como salir a compartir la palabra, ¿no? Como seminarista deberíamos salir, ¿no? Cada tarde, pero yo dejando mucho esa parte, ¿no? De mi vida. Porque una vez me dijo, ¿no? Mi siervo, que debo testificar 1000 veces para no olvidar mi salvación, incluso así. Entonces, por esa razón, ¿no? Como recordando eso, sí debo testificar porque yo así fácil olvido así. Entonces, agradezco mucho porque me empuja a testificar, ¿no? El siervo. Poco de mi testimonio de salvación yo quería recordar, ¿no?
yo escuché este evangelio en un campamento mundial en Santa Cruz, y cuando era joven tanto no tenía mucho interés, ¿no? Que me hablaran de perdón de los pecados, así. No era muy importante en mi vida. Tampoco necesario, así. Cuando era más jovencita incluso yo decía que era atea, así. Yo no creo en Dios. Así yo expresaba, ¿no? A mis compañeros de la universidad. No era necesario, ¿no? Dios. Pero bastante, ¿no? Por la insistencia de una hermana de la iglesia, ¿no? Hermana Roxana. Así Dios usó, ¿no? Ella como instrumento para que mi familia pueda asistir al campamento mundial, así. Ella distribuye pollos a mi mamá. Mi mamá es chicharronera, ¿no? Y justamente la hermana Roxana le distribuye pollo. Entonces, ella fue la que más me empujaba, ¿no? Para que pueda participar en los campamentos, en los eventos. Y me acuerdo de un seminario bíblico que hubo en la 16 de julio, en el teatro, ¿no? 16 de julio. No recuerdo qué pastor era, pero igual yo cuestionaba mucho a la consultora cuando hablaba del perdón de los pecados. Y si sucede así, no podía aceptar fácilmente, ¿no? Y recuerdo que de ese seminario una palabra fue la que trabajó, ¿no? Dios no oye a los pecadores. Esa fue, ¿no?, la palabra que empezó a trabajar en mi corazón, aunque yo no me consideraba pecadora, así. Yo me consideraba muy buena. Soy buena estudiante, yo obedezco a mis papás, yo voy a casa a mis papás, así. Yo no salgo a fiestas, yo no tomo, así. Así me consideraba, ¿no? Entrando a la universidad. Pero creo que Dios sí o sí tenía que trabajar en mi vida, porque como no me creía buena, yo sí o sí tenía que volverme mala, así, para mi vista, porque era muy necia, ¿no? No podía aceptar la palabra así fácil. Entonces, en la universidad realmente, aunque mis papás no se dieron cuenta nunca, ¿no? Me desvié bastante. Me desvié. Ahí fue donde primera vez tuve un novio, así, ¿no? Todo así, hacía lo que quería. Aparentaba para mis papás que seguía siendo una buena estudiante, así. Pero por detrás yo vivía muy corruptamente, así, bajo mi deseo. Pero mis padres así nunca se daban cuenta, ¿no? Siempre para ellos era, su hija buena, así. Pero así vivía en la universidad. Entonces, esa situación era la que me condenaba, ¿no? Ahí había descubierto cuán mala era, así, cuán perverso era mi corazón en la universidad, así, teniendo adicciones que no se notaba, ¿no?, delante de mi familia, pero yo sí podía ver, ¿no? Entonces, esa situación era la que me hacía buscar cómo yo puedo dejar de ser así. Yo quiero cambiar así, porque para mi punto de vista totalmente era muy malo vivir así de esa manera. Y buscaba, ¿no? Buscaba mucho. Desde ahí como buscaba la ayuda de Dios, pero recordaba la palabra, Dios no oye a los pecadores, así. Entonces sabía que Dios no me oía. Aunque yo quería salir de todas esas adicciones, Dios no me oía porque yo era muy pecadora, así me sentía. Entonces yo, como Dios preparó, ¿no?, a una joven que es voluntaria acá, ¿no?, me escribe y me dice, ven a la iglesia, así. Yo no conocía mucho la iglesia, ¿no? Entonces yo le dije, sí, vamos, así. Y justamente Pastor Andrés estaba, yo no lo conocía a él mucho, pero escuchando su prédica, ¿no? Cuánto mayor castigo hay para aquellos que pisotearan la sangre de Jesús, así. Esa palabra fue como a la fuerza me hacía creer en esta salvación, así. Porque yo quería quitarme, ¿no?, como jabón, así, mi pecado, pero la única solución era Jesucristo. Si yo no me apoyaba en Jesucristo o yo no dejaba mi pecado en Jesucristo, yo tendría mayor castigo, así. Así hablaba en Hebreos 10:29, ¿no, pastor? Y eso realmente así me hacía ver las cosas diferentes, así. Muchas cosas aquí en la iglesia, ¿no? Veía que tenía que conectarme sí o sí de alguna manera a la iglesia. Y una manera era haciendo algo, ¿no? Inscribirme a alguna área, inscribirme a email, así. Así pensaba, ¿no?
Pero todo ese tiempo que yo recibí la salvación, quería quitar, quería cambiar mucho, pero no podía. Entonces, Dios, para poder cambiar mi vida, me trajo aquí, ¿no?, como voluntaria. Yo llegué así apenas recibí la salvación, en pandemia estaba conectando, luego llegué como voluntaria aquí en la iglesia, por el testimonio de Pastor King Kisum, que mencionaba él, que él no puede cambiar por sí solo, sino necesitaba la ayuda del siervo y de la iglesia para cambiar, ¿no? Entonces, Pastor King Kisum daba una promesa a mí, ¿no?, para poder cambiar. Y decía, ¿no?, en San Lucas 10:35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Entonces, con esa promesa yo llegué a vivir aquí en la iglesia, ¿no? Para poder cambiar y dejar mi adicción, mis deseos, así, yo tengo que estar cerca del siervo. El siervo es el que debe guiar mi vida. Para Pastor King Kisum, el que cuidaba su vida y su corazón era el de la cárcel, dice, el guardia. El guardia no le permitía hacer nada malo así. En la iglesia es el siervo es el que va a cuidar nuestro corazón, ¿no? Y por esa razón, ¿no?, yo llegué acá, ¿no?, para que Dios ayudara a cambiar mi vida. Eso quería recordar este tiempo. Muchas gracias. Entonces también vamos a invitar para testimonio hermana Madaí Montaño Suárez. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, es un honor y un privilegio estar aquí hoy día. Bueno, yo hace 6 años tuve una oportunidad para ir a vivir a Corea y estudiar allá. Y bueno, me quedé, ¿no? Yo era cristiana por más de 10 años y cuando yo fui allá a vivir, yo busqué una iglesia cristiana, ¿no? Entonces, en esta iglesia, como siempre enseñaban las demás iglesias, bueno, si tienes algún pecado, te tienes que arrepentir y pues pedir perdón, ¿no? Y tratar de hacer tu vida espiritual de la mejor forma que puedas, ¿no? No mentir y pues no tener malos pensamientos y ser buena hija, ser buena persona, ser buena hermana, amar a los enemigos, ¿no? Siempre nos han enseñado así y a mí también. Entonces, allá en Corea, yo buscando ser una buena cristiana, en esta iglesia el pastor decía incluso, ¿no? Cuidado que puedas perder tu salvación si no haces todas estas cosas, ¿no? O si haces cosas malvadas, digamos, ¿no? Podrías hasta caer en el infierno, ¿no? Entonces, yo ese tiempo me entró mucho temor porque yo siempre pecaba, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Señor, esta semana ya sí, de verdad vamos a leer la Biblia, vamos a hacer lo mejor que podemos. Y volví a fallar, ¿no? Y fallaba, y ni siquiera pasaba una semana, ¿o no? Un día, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión y dije, yo no sirvo para la vida cristiana. Para mí no es la vida cristiana, yo no puedo. Todos parece que pueden mejor leer la Biblia que yo, orar, ser más buenos que yo. Yo soy malvada, yo no puedo, me equivoco todos los días y lo hago peor, ¿no? Entonces yo decidí rendirme y decidí dejar la iglesia, ¿no? Pero yo le hice una oración al Señor y le dije, Señor, explícame, porque la Biblia yo creo que no la entiendo. O sea, si esta es la verdad, si es que me pides que haga todas estas cosas, entonces yo no puedo ser cristiana. Entonces, pero explícame porque no tengo a nadie que me explique, ¿no? Y bueno, allá la iglesia de Buenas Nuevas en Corea tiene un centro para los extranjeros y yo fui allá para practicar mi coreano, para mejorarlo, ¿no? Entonces, el profesor resulta que era un pastor, ¿no? Y claro, yo
la manera en la que hablaba, yo le digo, oye, ¿eres cristiano? Me dice, sí. Y yo, ¿en serio? Y me dice, y de hecho, ¿no quieres tener un estudio bíblico? Me dice. Yo le digo, sí, justo esta semana, le digo, yo estaba preguntándole al Señor muchas cosas y yo necesito a alguien que me explique, ¿no? Me dice, ya, estudiemos. Entonces empezamos a estudiar y la primera pregunta que me hace era el pastor ayudante y el pastor. El nombre del pastor es el pastor Philip. El pastor Somino se llama en coreano, ¿no? Él me dice, ¿eres santa? Me dice, ¿no? Yo, no, le digo, no soy santa. Pero me dice, pero ¿crees en la sangre de Jesús? ¿Crees que Él ha muerto por ti? Yo, sí. ¿Y crees que Él ha llevado todos tus pecados? Sí. Entonces, ¿tienes pecado en tu corazón? Sí. Y yo así, ¿no? Todo era confuso, ¿no? Me dice, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Vamos a estudiar, me dice. Entonces estudiamos, creo que estuvimos casi un mes, porque yo también, como la hermana comentaba, mi corazón era muy orgulloso, ¿no? Y yo decía, no puedo yo llamarme santa, yo soy pecadora, yo tengo tantos pecados. Y él me mostraba uno por uno la palabra, ¿no? Y un día, a través de Hebreos, estudiando el tabernáculo, donde dice, Hebreos 9:12 dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿no? Eterna redención, no por mis pecados de ayer, ni por mis pecados de hoy, sino por todos, ¿no? Eternamente. Entonces, ahí me preguntó de nuevo, ¿no? ¿Eres santa eternamente? Yo le dije sí, ¿no? Y había entendido ya la salvación. Y bueno, yo empecé a congregarme allá en la iglesia. Yo entendí que el Señor no me llevó a Corea por mis estudios o por cualquier otra cosa, sino para mostrarme la salvación. Yo estoy tan agradecida con la iglesia porque mi pecado me hacía tener miedo, me hacía sufrir y nunca podía yo liberarme de mi pecado, ¿no? Pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por la iglesia que predica este hermoso evangelio, el verdadero evangelio, ¿no? Gracias, hermanos, muchas gracias. Esto quería compartir. Sí, gracias. Entonces, continuando con el programa, vamos a tener un video. Las mejores noticias de la Misión Buenas Nuevas de Bolivia. Adelante, hermano. Talleres de evangelización para líderes de la Misión Buenas Nuevas. A lo largo de este año, la Misión Buenas Nuevas ha impulsado un ciclo continuo de talleres de evangelización desde su sede principal. Líderes de La Paz, Caranavi, Chulumani, Oruro y Riberalta se han unido en un solo espíritu para trabajar en la visión de Dios para la Iglesia. Estas jornadas de formación se desarrollaron de manera presencial y virtual simultáneamente, conectando a más de 90 guías. El enfoque principal ha sido fortalecer las capacidades ministeriales y el liderazgo espiritual de cada participante. Durante estos encuentros, se enfatizó que el servicio a Dios no debe depender únicamente de la capacidad humana o del talento personal. El verdadero liderazgo nace de un corazón humilde, que se mantiene dispuesto y lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Gran campaña evangelística en Bolivia. Gira de seminarios bíblicos y CLF. Durante los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre, el pastor Andrés Lim, director general de Misión Buenas Nuevas Bolivia, junto a los ministros, recorrió el territorio nacional en una gira evangelística que alcanzó a más de 1000 personas con la palabra de Dios. Tras un largo tiempo sin poder realizar encuentros presenciales en las distintas sedes, este año se preparó el Congreso de Líderes Cristianos, reuniendo a más de 200 pastores y líderes decididos a fortalecer su crecimiento espiritual.
Cumpliendo el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones, esta gira se enfocó en llevar el mensaje de salvación y que siga extendiéndose en cada rincón del país. Misión Buenas Nuevas Bolivia, unidos por la palabra. Ceremonia de entrega de certificados a voluntarios. En distintas ciudades del país, como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y muchas otras, se realizó la ceremonia de entrega de certificados a más de 860 voluntarios que participaron en la organización del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario Bolivia 2025, llevado a cabo en la ciudad de Sucre. Su esfuerzo fue reconocido en áreas clave como logística, prensa, promoción, traducción, protocolo VIP, danza, oficina y redes sociales. Cada uno sirvió con dedicación y alegría en el campamento, donde también se compartió el mensaje del Evangelio durante la preparación. El evento principal estuvo lleno de entusiasmo y esperanza, pues los voluntarios estaban convencidos en su corazón por el precioso Evangelio que llegó a Bolivia. Hoy, muchos de ellos continúan participando en reuniones y actividades organizadas por la Fundación, manteniendo vivo el espíritu de servicio y unidad. Trabajo régimen penitenciario en Bolivia. El área de régimen penitenciario en Bolivia trabaja con un propósito claro: anunciar el Evangelio y llevar esperanza a las personas privadas de libertad, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario. A través de programas de formación en teología y desarrollo del intelecto, más de 390 internos en centros penitenciarios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Beni y Montero han sido beneficiados, promoviendo una transformación espiritual, personal y social. Durante la gestión se realizaron graduaciones, seminarios bíblicos, bautizos, atención en salud y donaciones. Los resultados son significativos: 120 graduados en teología y educación de la mentalidad, 114 personas que recibieron la salvación y, por primera vez, 42 internos bautizados. Estas acciones muestran que la formación académica es un medio para cumplir la misión principal: anunciar el Evangelio y contribuir a la verdadera transformación del corazón, fortaleciendo la rehabilitación y reinserción dentro del sistema penitenciario boliviano. Campamento de la Familia. La misión Buenas Nuevas llevó adelante, en las principales iglesias de Bolivia, el Campamento para la Familia, una iniciativa dedicada a fortalecer la unidad del hogar y promover el crecimiento espiritual. Más de 100 familias bolivianas participaron en actividades que incluyeron juegos recreativos, una noche de cine, reuniones grupales, turismo y presentaciones especiales, creando momentos de alegría y comunión. Uno de los instantes más emotivos fue la noche de fogata, donde las familias compartieron la palabra de Dios, reflexiones y experiencias que reafirmaron valores esenciales como el diálogo, la fe y el amor, pilares fundamentales del hogar. Este campamento se consolidó como un espacio de encuentro y convivencia, resaltando el rol central de la familia en la formación espiritual y en la construcción de una sociedad más unida y esperanzadora. Del 27 al 29 de agosto, la misión Buenas Nuevas Bolivia llevó a cabo el Retiro Nacional de Hermanas Casadas, bajo el lema Hablemos de nuestros corazones. Más de 130 mujeres de distintas regiones se reunieron en la Casa de Retiro Vida Abundante, en Oruro, para reflexionar en la palabra de Dios, fortalecer la comunión y disfrutar de un tiempo de descanso espiritual. La primera jornada estuvo marcada por la bienvenida y la enseñanza del pastor Andrés Lim, quien compartió un mensaje sobre la historia de Tamar, junto a reflexiones bíblicas sobre Ruth y Jehú, resaltando la gracia de Dios y el rol de la mujer en la familia. El segundo día incluyó ejercicios matutinos, momentos de devoción y la conferencia de la misionera Luz Lee, quien animó a vivir con gozo permanente, conforme a 1 Tesalonicenses 5:16. Las participantes también compartieron tiempos de recreación en las aguas termales de Obrajes, alabanzas y testimonios de gratitud. El retiro concluyó con un almuerzo de despedida, dejando corazones renovados, fe fortalecida y un profundo agradecimiento a Dios por la comunión vivida. Campamento de Cultura, Inglés y Danza. Los días 11 y 12 de febrero, más de 650 universitarios participaron en el Campamento de Cultura, Inglés y Danza, un programa internacional realizado junto a la Universidad Mayor de San Andrés.
Este campamento buscó fortalecer las habilidades culturales, académicas y de liderazgo de los jóvenes, ofreciendo academias de inglés, danza, primeros auxilios, conferencias motivacionales y actividades deportivas, que promovieron la formación integral de estudiantes de diversas carreras. El evento contó con la presencia del representante de EAIOAEF Estados Unidos, Magister Charlie Henderson, quien compartió un mensaje inspirador: la fe y el trabajo en equipo son esenciales para alcanzar metas y transformar vidas. El campamento de cultura, inglés y danza se consolida así como una plataforma de referencia para la educación, el liderazgo juvenil y el intercambio cultural, posicionando a La Paz como un centro internacional de formación para universitarios comprometidos con su crecimiento integral. Visita del pastor Emmanuel Kim. Del 14 al 16 de octubre, más de 650 personas y alrededor de 200 pastores participaron en el Gran Seminario Bíblico y en el Congreso de Líderes Cristianos CLF, centrado en el estudio del libro de Romanos. El expositor principal fue el pastor Emmanuel Kim, ministro de la Misión Buenas Nuevas Perú, quien compartió el mensaje: Dios es el que justifica. Durante las jornadas, los asistentes recibieron enseñanzas que inspiran fe, esperanza y confianza en la guía divina para enfrentar los desafíos de la vida. El tema central del CLF fue el estudio del libro de Romanos. El pastor Emmanuel Kim destacó la importancia de reconocer la condición del corazón humano, que nada bueno hay en el hombre, y que por las obras de la ley jamás se puede agradar a Dios. Este encuentro dejó como fruto una profunda reflexión sobre la gracia y la justificación, fortaleciendo la fe y el liderazgo cristiano en cada participante. Festival para compartir la felicidad. La Plaza Villarroel de La Paz fue escenario del Festival para compartir la felicidad. Con un mismo corazón, cientos de hermanos de la ciudad se unieron para apoyar la compra de la sede principal de la Misión Buenas Nuevas en Bolivia, y en este esfuerzo se pudo ver la ayuda de Dios en gran magnitud. Más de 2.000 visitantes participaron de una alegre kermés gastronómica, además de una venta de garaje solidaria con prendas y artículos del hogar a precios accesibles. El público disfrutó también de danzas juveniles y presentaciones musicales a cargo del grupo Canto de Esperanza, además de muchas actividades preparadas para los participantes. El evento contó con la presencia del alcalde de La Paz, Iván Arias, quien destacó el impacto social de la Fundación Internacional de Jóvenes y compartió un almuerzo con el director de la fundación, Andrés Lim. El festival dejó como fruto un ambiente de alegría, unidad y gratitud, compartiendo el evangelio y la felicidad con toda la comunidad. Encuentro Mundial 2025. Bolivia se convirtió en el punto de encuentro de más de 6.000 jóvenes de 12 países en el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario 2025, conmemorando los 200 años de independencia. El pastor Oxu Park visitó Bolivia por tercera vez, y con su llegada, la Misión Buenas Nuevas alcanzó un impacto nacional en evangelización y educación juvenil. El gobierno central y departamental colaboraron en la organización de este evento histórico, que reunió a miles de jóvenes y residentes de la ciudad. El festival, lleno de cultura y energía, inició con la presentación del coro Gracias, seguido de la conferencia magistral del Dr. Oxu Park, fundador de la Misión Buenas Nuevas y de la Fundación Internacional de Jóvenes, quien inspiró a los asistentes sobre el poder del cambio de mentalidad en la juventud. El encuentro incluyó conciertos de K-pop, dinámicas interactivas y conferencias impactantes, dejando una huella imborrable en todos los participantes. Paralelamente, se celebró el Foro de Líderes Cristianos, CLF, con 750 pastores de 12 países, proclamando el Evangelio del perdón eterno por medio de Jesucristo.
Sí, gracias. Un aplauso. Sí, entonces, continuando con el programa, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. En esta mañana nos traen 2 alabanzas, el número 296, Señor, tú que me llamas por mi nombre, el número 217, Corazones siempre alegres. Entonces vamos a dar un aplauso, hermanos. Sí, gracias. Entonces, en esta parte viene la parte más importante, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a invitar al pastor Andrés para que nos pueda compartir su palabra. Adelante, pastor.
Sí, buenos días, hermanas y hermanos. Sí, muy buenos días, hermanas. ¿Y descansaron bien los feriados, no? Sí, yo también dormí mucho. 24 horas puedo dormir. Sí, soy dormilón. Me gusta comer y dormir eso. ¿Usted también? Usted también, sí. Ese feriado no hay reunión, no hay culto, ni llama, ni... Eso descansamos, ¿no? Con mis hijos, ¿no? Con mis familias juntos. Pienso, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Cómo podemos vivir así felizmente. Yo un tiempo vivía afuera, fuera de la iglesia, lejos de la iglesia. Y trabajé, gané mucha plata, pero no sé, aunque ganaba mucha plata, pero no había en mi bolsillo, siempre como agua, desaparece. Y también la felicidad, instantes, rápido se va. Pero estando en la iglesia, en el Evangelio, aunque viene constantemente, ¿no? Situaciones, pensamientos, pero otra vez rápido puedo ver, ¿no? Dios estando junto, resuelve nuevamente, ¿no? Y podemos vivir felizmente. Entonces esta mañana, primer domingo, ¿no? Del año 2026, ¿no? Ustedes son benditos, ¿no? Nunca imaginamos. 2026, ¿sí? Hasta este tiempo, ¿no? ¿Cómo así podemos estar con el Evangelio? Esta mañana invito, ¿no? A ustedes el libro de Hebreos, que el pastor los va a compartir, ¿no? Este año, la promesa. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta 12 voy a leer, luego compartiremos, ¿no, hermanos? El libro de Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta 12 voy a leer. Ya, todos se encontraron. Sí, hoy muchos programas, ¿no? Santa Cena también, hasta entregar reconocimiento que los hermanos sirvieron el Evangelio, ¿no? En el año 2025 hay bastante programa. Por eso apuraremos, ¿no? ¿Sí? ¿Se encontraron? Sí, voy a leer, ¿no? El libro de Hebreos capítulo 11, desde 1 voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque no traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuve testimonio de haber agrado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, cerca que le hay, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta el versículo 12 hemos leído. A usted también todos leyeron Hebreo, ¿no? Ese capítulo 11, que sobre la fe habla, ¿no? Sobre la fe. El pastor también este año nos dio mucha esperanza, ¿no? Fuerza a través de la promesa de Dios. Que un versículo, el versículo 1 que dice, podemos leer juntos, ¿no? Esa es la promesa. Que donde usted se ve ahora es la promesa del anterior año, ¿cierto? Ha pasado. Disculpe, ¿no? Que rápido colocaremos, ¿no? Nueva promesa. Entonces, y versículo 1 puede leer, versículo 1 junto, este año, durante este año 2026, Dios va a trabajar en Bolivia, también en su vida, ¿no? A través de esa promesa. Yo también creo, ¿no? Ya con gran voz podemos leer junto. Ya 1, 2 y 3. Sí, amén, hermanos. Sí, y la fe explica sobre la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, y lo que espera, lo que desea usted en este año, ¿no? ¿Qué espera ustedes? Que el anterior viernes hubo reunión zonal, zona Achocalla, ¿no? Hermano Martín Quispe. Entonces ahí participamos. También esa promesa compartimos, luego preguntamos, ¿no? Este año Dios va a trabajar, sí o sí va y cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué desea? ¿Qué espera? A través de la fe, todo podemos ver el resultado. Entonces, ahí preguntamos, ¿no? Los miembros que participaron. Entonces, mi hijo Songo también estaba. ¿Qué desea entonces? Cualquier cosa, ¿no? Quiere hacer, que de ánimo, dice, porque necesita ánimo, dice, ánimo. De vez en cuando falta ánimo, ¿cierto? La fuerza. Y algunos estudiantes, quiero estudiar bien, dice este año. Tal vez no estudia bien, ¿no? En el colegio. Entonces este año desea, cada uno también desea, no espera este año. ¿Usted qué desea? Alguien, quiero ser rico, dice, millonario. Alguien, sí. Entonces, y alguien solo uno nomás hablaba, ¿sí? Pero yo hablé miles de cosas. Yo también, mi turno, y hablaba muchas cosas, deseo muchas cosas. Desde compra del terreno, nuevo lugar, y también de que cubra ese evangelio en Bolivia. Luego aquí sea nuestra zona, aquí 22 zonas tenemos. ¿Cuántas zonas? Deseamos 100 zonas, hablamos, 100 zonas, ¿cierto? Aquí más o menos 10 sedes tenemos en Bolivia, pero también 100 iglesias, ¿no? Aquí muchos deseamos. Pero si tenemos la fe, ¿va a cumplir? No va a cumplir, dice. Va a cumplir. Por eso la fe, aprender la fe, tener la fe, muy importante. En Corea hay un cuento, algunos ya saben, ¿no? Eso conversamos. Un cuento muy triste, demasiado triste. Pero ¿por qué eso hablamos, no? Porque es necesario también, Dios, para que no sea triste, ¿no? En nuestra vida. Que deseamos vivir felizmente, ¿verdad, hermano? ¿No? Por eso hablo ese cuento. Ese cuento, ¿cómo es? Muy triste, hermanos.
se llama el título de Kaptori y Kapsuni. Kaptori es nombre de varón, Kaptori. ¿Puede pronunciar bien? Habla muy bien, parece coreano ustedes. Sí, aquí ayuda Academia Coreana, ¿cierto? Creo que usted está participando. Kaptori y Kapsuni. Kapsuni es nombre, Kapsuni, mujer. ¿Sí? Por eso Kaptori es varón, Kapsuni es mujer. Ese es el título. Entonces, un pueblo vivían juntos, Kaptori y Kapsuni. Enamoraron dos. Pero antiguamente en Corea, muy estrictos. Hombre y mujer no puede sentarse como ahora. Cuando ve, está sentadito juntos, abuelos vienen, luego chicotea fuerte. Porque siempre hombre y mujer se sienta, algo sucede, por eso. Como, como pila, ¿cierto? Plus y minus. Cuando encuentra, casi, ¿cierto? 10 voltaje de electricidad, eso. Eso antiguamente Corea es prohibido. Hombre y mujer no puede sentarse, tampoco puede hablar, tampoco puede mirar. Muy estricto, ¿no? En Corea, ¿no? Antiguamente, antes, pero ahora muy libre. Ahora puede abrazar, agarrar mano, ahora libre, ¿cierto? Antes. Entonces en ese pueblo estaba viviendo Kaptori, Kapsuni. ¿Quién vivían? Muy bien ustedes, ¿verdad? ¿No? Son coreanos. Coreano parece, habla muy bien. Entonces enamoraron, dos enamoraron. Pero no puede expresar libremente. Solo enamoraban, guardaba. ¿En dónde guardaba? En el corazón. Por eso Kaptori enamoraba a Kapsuni, ¿sí? Quiere casarse. Kapsuni también enamoraba a ¿quién? Kaptori. Enamoraba, pero no expresaba. Por eso en el pueblo de vez en cuando encuentra, aunque ambos enamora, pero expresa, no expresa su corazón. No expresa, hace años ha pasado. Entonces, y sus padres, mirando sus hijos, son mayores, necesita casar. Entonces, el padre de Kapsuni, la mujer, su padre, hizo casar con otro varón. Antiguamente así se casa, ¿verdad? ¿No? Sin mirar, depende de padres. Entonces, el padre de Kapsuni hizo casar con otro varón. Por eso se fue a otros pueblos. Entonces, Kaptori se quedó solo. Entonces, él sufría porque me dejó, ¿cierto? Él también se casó con otra mujer. Luego se casó con otra mujer. Entonces, Kapsuni vive en otros, ¿no? Pueblos con sus esposos. Pero cada noche sale afuera, luego mirando al cielo, se ve la luna. Mirando la luna redonda, ¿cierto? Refleja el rostro de Kaptori. Luego llora. Mirando la luna, llora. Su esposo no entiende. Kapsuni, igual, en la noche sale mirando la luna también. La luna, ¿cómo se ve? El rostro de Kapsuni. Luego igual, llorando, ¿cierto? Ambos. Ese cuento se llama Kaptori Kapsuni. ¿Qué le parece? Muy triste, ¿verdad? ¿No? Ambos. Que ambos enamorando, que no expresaban, no sabían que está enamorando a mí. Entonces ahí se casaron diferentes varones. Cada noche sale afuera, luego ¿a dónde mira? ¿Por qué mira la luna? Que redonda, cara de Kaptori y Kapsuni. Luego, ¿dónde está mi amor? Luego y llora y triste. Muy triste, hermanos. Imagínense, cada noche así sale mirando la luna, luego llorando y triste. Y no solamente es ese cuento, hermanos, en nuestra vida también
mucha gente así, ¿sí? Triste nuestra vida. ¿Por qué triste? Porque no fluye entre personas. Génesis capítulo, aquí marcando, podemos ver Génesis capítulo 2. Capítulo 12, versículo 10 voy a leer. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuarto y brazos. Entonces aquí el versículo 10 leyendo, ¿no? Salía de un río, dice, para regar todo lado, ¿no? Dios, después de crear Adán y Eva, y dejó en un lugar se llama Edén. Edén es gran placer, ¿verdad? ¿No? Ahí hay mucha alegría, el gozo. Edén significado. Entonces en ese huerto de Edén puso para que viva Adán y Eva. ¿Cómo viva? Felizmente, con mucha alegría, gozo. Pero ese huerto de Edén mantenía, dice, ¿no? Por 4 ríos. Ese río fluyendo de Edén, luego se divide 4. 4 ríos regando toda parte de Edén, mantenía, ¿verdad? ¿No? Y ese agua, río, regando, fluyendo todo lado. Cuando ese río no fluye, de ahí tiene problema, ¿no? Igualito nuestra vida. Entre personas no fluye, eso trae mucha tristeza y problema en nuestra vida. ¿Sí? Como esa historia, ese cuento, aunque tan sencillo, Kaptori y Kapsuni, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ambos se enamoran, pero ¿por qué sufren? No sabían qué corazón tiene, ¿no? Sí, Kaptori y luego Kapsuni. Solo guardaba, ¿cierto? ¿No? Guardaba. Luego finalmente ya se casaron diferentes personas. Aunque un cuento muy sencillo, pero igual en nuestra vida también eso pasa. ¿Qué pasa, hermanos, en nuestra vida? O triste, porque entre personas no fluye, solo guarda en el corazón. O sea, aquí en la iglesia hay los casados, reunión de casados, los martes nosotros hacemos. Martes 7:30 de la noche. Entonces poco casado viene, entonces puedo pensar, los casados, todos hogares tienen problemas, situaciones, todo hogar tiene situaciones, pero sin ayuda de Dios, ¿cómo va a resolver? Eso nosotros, ¿no? Y intentamos, ¿cierto? Que vengan más casados varones solo, ¿no? Varones. Por eso cambiamos título en vez de reunión de casados, noche de café con el corazón. ¿Qué le parece ese tema? Noche de café, ¿sí? Fue tentado, ¿verdad? ¿No? Entonces parece noche de café con el corazón. Entonces los casados llegaron, poco más llegaron, otro que día. Así tomamos cafecito, galeta, así conversamos. Entonces, y entre los matrimonios casados, mayor problema también igual, no fluye, no hay comunicación, muchos, porque no sabe el corazón de mi esposo, mi esposa. Entonces preguntando, cuando tiene conflicto, lucha, discute entre matrimonio, ¿cuál es mejor? Preguntamos. Entonces mejor callar, ¿sí? Aguantar mejor, ¿sí? ¿Qué le parece de esa manera? Esposa sabe, pastor, no es bueno, ¿sí? Pero casados, que la mayoría cuando, ¿sí? Discuten, mejor callar, ¿sí? Y cuando peleando sigue hablando, va a suceder tercera guerra, más peor, así piensa. ¿Quién piensa eso? Casados piensa, casados. Hermanas mujeres no piensan eso. Por eso sigue habla. Si hubiera pensado va a suceder algo ahora grave cosa, entonces callaría, ¿cierto?
Pero las casadas no piensan que va a suceder tercera guerra, no piensa. Se sigue habla. Pero casados se da cuenta, poco más hablaría, va a suceder. ¿Qué va a suceder? Tercera guerra, y por eso es diferencia. Por eso varones se calla, luego sale mirando al cielo, así mejor piensa. Por eso varones eso, decide la mayoría. Yo también soy casado, eso hago, yo también. ¿Sí? Pero parte de esposa casada no es buena manera eso. ¿Por qué no es buena manera? Que un momento puede calmar, pero no ayuda, no puede solucionar. ¿Qué le parece a las hermanas? Las hermanas estoy preguntando, las casadas, ¿qué le parece? Aquí futuro casada, ¿no? Es solteras, soltero también puede escuchar, va a ayudar, vale la pena eso. Entonces, y por esa razón, las hermanas casadas, esposas, sigue hablando, porque quiere saber, ¿verdad? ¿No? Quiere saber. Cuando algo quiere saber, pero ahí guarda, y muy difícil, esposas casadas. Entonces, pero casados diferentes, ¿qué prefiere? Callar y aguantar, dice. Eso, como hablamos un momento, ayuda. ¿Sí? Parándose, pelear, ¿no? Y sale afuera, luego cuenta, mirando al cielo, cuenta las estrellas. 1, 2, 3, ya se calma. ¿Sí? Eso ayuda. Entonces, hablando en la reunión de casados, eso prefiere, pero no ayuda eso mucho, hermanos. Ese provoca, ¿qué provoca? Ira provoca ira. Entonces, pastor, ¿qué está hablando? ¿Sí? Callar, aguantar. Eso bueno, pensaba, una parte bueno. Pero ese pasando más tiempo acumula. ¿Qué acumula es? Ira trae, ira. Ese explota, explosión, ¿verdad? ¿No? Revienta eso. ¿Ya los casados pueden entender? Más casadas, ¿cierto? ¿Ya los casados pueden entender esa parte? O eso debe ya aprender a escuchar esta mañana, ¿sí? Muy importante eso. Porque aquí esta mañana también leyendo esa parte como Edén, por 4 ríos regando toda parte, fluyendo. Da vida, ¿sí? De alegría, gran placer. Pero ese agua se tranca, no fluye desde ahí, ya llega problema, tristeza y problema en nuestra vida también igual. Que no solamente entre matrimonios, entre familia, padres, los hijos. Luego en la oficina también, afuera trabaja, ¿verdad? No entre personas, ¿no? Entre personas, toda parte eso sucede. Usted solo puede vivir, solo puede vivir, debería vivir en el monte, en el montaña, solo con monos, animales así. Solo no se puede vivir sí o sí con las personas, ¿cierto? Entonces sí o sí eso debe aprender, hermanos, que fluir necesita entre personas, eso. En la Biblia explica entre los malos, pecadores, pero también uno muy malo también sale, ¿sí? Que podemos ver, ¿no? Nosotros aquí vamos a ver primero Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 5. Ya, todos se encontraron, libro de Hebreos capítulo 10, 5 voy a leer. Ya por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpos. Aquí Dios expresa, ¿verdad? ¿No? Que la palabra de Dios que es
Dios expresa el corazón de Dios como la carta también. A través de la carta transmite, ¿no? Expresamos nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Igual la Biblia, la palabra de Dios, como el corazón de Dios, explica, ¿sí?, que nosotros no podemos saber el corazón de Dios, pero a través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos saber. ¿Qué podemos saber? El corazón de Dios, ¿no? Dios desea, ese corazón tiene. Pero versículo 5 leyendo que dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpos. Entonces Dios desea, dice, luego Dios no quiere. Dios, ¿qué no quiere? Dice aquí la Biblia, hermanos. ¿Por qué no quiere sacrificio o ofrenda, hermanos? Porque versículo 4 explica, 4, ¿sí? 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sí, esa manera antigua. Antiguamente, una persona cometió pecado, traía ofrenda, macho cabrios y también toros. Pero en esa manera no podía limpiar nuestro pecado. Por eso Dios quiere, no quiere. O sea, Dios no quiere holocausto, sacrificio, ofrenda. Luego Dios, ¿qué quiere? Dice, un cuerpo. Preparaste cuerpo. Jesucristo hablando, ¿verdad? ¿No? Cuerpo de Jesucristo. ¿Ustedes también escucharon o no escucharon eso? No solamente ustedes, muchas personas escucharon. Si viene a la iglesia, congrega a la iglesia escuchando la palabra de Dios, podemos saber, eso es el corazón de Dios. Corazón de Dios, no quisiste, dice, ¿sí? Ofrenda, sacrificio y ofrenda. No quería Dios, ¿verdad? ¿No? Pero la gente no escucha, lamentablemente. No escucha. Como esta mañana ustedes escucharon, ¿verdad? ¿No? Pero la gente no escucha. Por eso Dios otra vez habla, aquí leyendo mismo capítulo, el versículo 8. 8, ¿ustedes pueden leer? 8, ¿sí? Ya, encontraron aquí también, aquí adelante, está proyectando esta. Ya, pueden leer 1, 2 y 3. Ya otra vez habla, versículo 8, ¿qué dice Dios? Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quiero, así hablo. Ya una vez está hablando Dios, versículo 5 otra vez habla. Hablando, ¿por qué otra vez habla? Porque entre matrimonio, porque ya llega tristeza, porque mucho discute, pelea, entre personas también. Que no entra lo que yo quiero, ¿verdad? ¿No? Lo que yo quiero hablando, expresando, no entra, no escucha. Por eso versículo 5, una vez Dios habló, no quiero, dice, que no quiero. Sí, sacrificio, ofrenda, no quiero. Pero la gente sigue trae ofrenda, sacrificio, sigue trae. Otra, no quiero, ¿por qué me molesta? No quiero. Entonces así, una vez, otra vez hablando, expresando. Debería escuchar, ¿verdad? ¿No? Debería cambiar. Pero cambia, no cambia. No cambia, muy raro. ¿Sí? Isaías podemos buscar, usted tiene Isaías capítulo 1. Usted tiene la Biblia, Isaías capítulo 1. El versículo 10 voy a leer, 1, 10, Isaías capítulo 1, 10 voy a leer. Ya, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma, Gomorra, los que viven Sodoma, Gomorra, ¿cierto? ¿Sabe Sodoma, Gomorra? Esa ciudad estaba muy corrompido, mucha maldad. Entonces ahí escucha, ¿sí?, la palabra de Dios. La palabra de Dios es
el corazón de Dios. Como explicamos, ¿cierto? ¿No? A través de la Biblia expresa el corazón de Dios. Por eso, ya versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos y cabros. No quiero, dice, no quiero que ofrendas. Porque antiguamente ofrendaba a Dios, ¿cierto? Para limpiar nuestros pecados. Pero Hebreos capítulo 10, el versículo 4 dice, por esa manera no se puede limpiar nuestros pecados. Por eso Dios no quería, ¿sí? Por eso aquí hablando, ¿verdad? ¿No? Pero la gente escucha, no escucha. No escucha. No escucha, sigue. Otra vez Dios habla. Diferente parte de la Biblia también escuchando. Mucha parte Dios expresa, no quiero eso. Como Hebreos hemos escuchado. Isaías también igual. Mucha gente habla, Dios expresa, no quiero. Yo quiero de esa manera. Habla. Pero la gente escucha, no escucha. No escucha. Sigue trae. A Dios va a gustar. Estoy haciendo bien. Sí, ¿por qué Dios no le gusta? Sacrificio, ofrenda. Dios va a gustar. Ayudando a la gente, haciendo eso. ¿Por qué Dios no va a agradar? Luego la gente sigue. Trae. ¿Qué trae? Ofrenda, sacrificios. Pero Dios ya quiere, no quiere, dice hermanos. No quiere. El versículo 12. Usted 12 puede leer qué dice Dios, ¿verdad? ¿No? Ya el versículo 12. 1, 2 y 3. ¿Qué dice, hermanos? Que usted quiere ver a mí ofrendar, ¿verdad? ¿No? Sí, sacrificar, ¿verdad? ¿No? Solo ensucia mi patio. Dios no quiere, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántas veces Dios expresando, hablando? La gente no escucha, sigue ignorando, sigue bien y luego sigue hace, ¿verdad? ¿No, hermanos? El versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces, esa manera, ¿verdad? ¿No? Dios sigue hablando, pero la gente sigue también, quiere cumplir, quiere hacer, agradar a Dios, ¿no? Esa manera. Pero Dios abomina, dice. No quiere, ¿verdad? ¿No? Ya 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. A soportarlas, ¿verdad? Entonces Dios también varias veces habló, ¿verdad? ¿No? Ustedes esta mañana escucharon. Dios no quiere, ¿qué no quiere? Ofrenda y sacrificio. ¿Qué es ofrenda, sacrificio? Es que nosotros esforzamos, nosotros hacemos, ¿cierto? Para agradar a Dios. Pero Dios no quiso eso. ¿Por qué no quiso eso? Porque en esa manera no se puede, ¿verdad? No se puede agradar a Dios. ¿Sí? Esa parte puede entender, hermanos. Porque una parte, si la gente trae ofrenda, sacrificio, aparentemente bueno, pero de esa manera no se puede solucionar nuestros pecados. Por eso Dios ya no, ¿sí? Estoy soportando ahora, aguantando. ¿Hasta cuándo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo voy a aguantar a esa manera? Que hablando, ¿por qué usted no hace caso? ¿Por qué no escucha? Para mí eso es tristeza. Para mí eso es usted que trae su sacrificio, ofrenda es abominaciones.
Por favor, no me traiga, dice. Tampoco vea mi rostro con estas cosas. Solo ensucia mi patio. Estoy difícil, ¿sí? Estoy aguantando. ¿Verdad, no, hermanos? Sí, muy difícil, hermanos. Pero la gente sigue, ¿sí? Trae que no escucha. Por eso Romanos, podemos ver Romanos. Esta mañana estamos buscando, ¿no?, diferentes libros. Romanos capítulo 2 ustedes tienen. Capítulo 2, versículo 4 voy a leer. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El versículo 4 explica, ¿qué explica? El corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Corazón de Dios hacia nosotros, ¿qué es? Aquí las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Ya bueno, ¿verdad? ¿No? Dios tiene mucha paciencia hacia nosotros, tiene mucho amor, ¿sí? Espera mucho tiempo. ¿Para qué espera? Para que nosotros cambiemos, se arrepiente, ¿verdad? ¿No? Cambiando. Luego, escuchando, recibiendo el corazón de Dios. Pero como hemos leído diferentes partes de la Biblia, la gente, ¿escucha o no escucha? No escucha. Por eso versículo 4, ¿cómo empieza? Oh, menosprecia, dice. ¿Qué menosprecia, hermanos? Ese corazón de Dios, eso. Amor de Dios hacia nosotros, eso menosprecia, pisotea, ¿verdad? Por eso versículo 5 llega, 5, ya versículo 5, vamos a ver. ¿Podemos leer juntos, hermanos? Ya, 1, 2, 3. Por eso llega ira, ¿sí? ¿Y por qué llega ira, hermano? Tristeza en nuestra vida. Dureza tenemos, dureza. ¿Qué dureza? Dureza. ¿Cómo puedo explicar? Dureza. Ese micrófono no puedo romper, ¿cierto? Dureza. Recto. Por eso cuando Dios habló, pueblo de Israel, sus cuellos rectos. Dios quiere, ¿qué quiere? Pero recto. Ese micrófono. Dureza. Sigue, ¿verdad? ¿No? Luego nuestro corazón no quiere cambiar por dos cosas. Si usted también esta mañana puede ver, usted tiene eso, esa dureza tiene. Ese corazón no quiere cambiar, ¿tiene? Por eso llega. ¿Qué llega? Ira llega, ira. Por eso ira. Soy cristiano, hago bien, tengo buen corazón. Hermano, no. Si tiene esa dureza, dureza, que sigue, recto. Luego, corazón no quiere cambiar. Sigue, desea vivir, ¿verdad? ¿No? Mi manera. Mi propio corazón. Por eso llegando la ira, dice. Desde Génesis explica, hermanos. Desde Génesis, Dios, mi corazón así es. Yo quiero bendecir a ustedes. Yo quiero bendecir. Yo quiero que vea a ustedes, ¿no? La felicidad. Pero la gente escuchando, no escucha. Escucha, pero no acepta. Luego, ¿qué hace? Otra vez mi manera, mi dureza. Luego, por mi corazón que no quiero cambiar, así sigue viviendo. Ya, pone su mano en el corazón. Puede poner. Revise. Hay eso. Peligroso, hermano. Porque eso trae, ira trae, hermano, ira trae. Tal vez usted no entiende la ira. Ira destruye todo, hermano, en nuestra vida. Tristeza. Si tiene en el corazón tocando, tal vez tiene esa dureza en mí. Pero no quiere cambiar.
no quiere arrepentirse, ahí llega la ira, hermanos. Salmos, podemos buscar Salmos capítulo 58. Usted tiene libro de Salmos capítulo 58. El versículo 4. El versículo 4, ¿encontraron? 58, ¿no? Capítulo 58, el versículo 4, ¿sí? Voy a leer, ¿sí, hermanos? O podemos leer juntos ya acá, mejor ya, ¿sí? ¿Usted se ve bien? ¿Tiene buena vista todo? Y ya podemos leer leyendo uno a uno, ¿no? Compartimos. 1, 2 y 3. Que sale sobre un áspid sordo. ¿Usted ha visto este serpiente? Y veneno, tienen como veneno de serpiente. Tienen, dice, son varios, ¿no? Explica, ¿quién? Los impíos. El versículo 3 explica. Son impíos, son malos, pecadores. Entonces, veneno, tienen como veneno de serpientes. Son como el áspid sordo. Áspid sordo. Serpiente, ¿sí? Que tiene veneno, ¿cierto, no? Pero no escucha, ¿sí? ¿Por qué no escucha? Dice, que cierra su oído. Que no es sordo, que tiene oído. Pero ¿qué hace? Tapa su oído, lo que quiere nomás escucha él, lo que desea, lo que desea. Que esta mañana hablando diferente parte, ¿no? Sí, ¿qué es? Que eso trae en nuestra vida, es ira trae, tristeza trae. Luego, o una vez, destruye todo en nuestra vida esto. Yo veo a alguna persona muy manso, como yo. Una persona también muy bueno parece. Pero no puedo entender por qué sufre, que trae, que no hay otra cosa, hermanos. Leyendo la Biblia es que viene la ira. ¿Hacia quién viene la ira? Dice, Dios una vez, otra vez, hablando, no escucha. Menosprecia, ¿verdad? ¿No? O menosprecias las riquezas de benignidades, paciencia, longanimidad. Dios tiene tanto paciencia, espera, amor, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Menosprecia. ¿En qué manera menosprecia? Y no escucha, desecha, ¿verdad? ¿No? Por eso llegando las iras. Como Romanos capítulo 2, ¿sí? 5 decía, por tu dureza. Luego por tu corazón no quiere arrepentirse. Ahí ya llega. Aquí también este serpiente sordo dice. Pero explicando más bien que es serpiente, hermano, como el áspid sordo que cierra su oído. Cerrando su oído, ¿qué escucha entonces ese serpiente? Lo que desea nomás escucha. Sí, una vez yo vi un dibujo que dibujó. Un serpiente está mirando un lugar. Que mira su comida. Ratón tiene ratón. Sí. ¿Ratón dónde hay? En el pasto. Por eso para comer esto, está caminando en donde está cruzando carretera. Carretera está. Pero ¿a dónde mira? Ese ratón. Pero desde allá viene un camión grande, viene. ¿Qué viene, hermanos? Camión grande viene. Entonces, ese camión, ¿cómo viene? Silenciosamente viene, con mucha bulla viene. Aún usted no conoce camión grande.
Desde allá un camión grande viene. ¿Cómo viene? Camión normalmente no suena muy fuerte, ¿verdad? No mucha bulla. Pero ese serpiente solo mira, ¿qué mira? Ese rato. Después ese camión pasó. ¿Qué sucedió? Se reventó todo. Deshizo ese serpiente. ¿Y por qué no puede escuchar, hermanos? Es que mucha bulla llegando desde lejos, un camión grande. Que escucha solo. ¿Qué escucha ese serpiente sordo? Lo que desea. Lo que desea nomás escucha. Por eso sordo, que no puede escuchar, aunque desde lejos está, con mucha bulla llegando, ¿verdad? ¿No? Sí, fácilmente escuchando eso, peligroso, ¿cierto? Serpiente escaparía. Nuestra vida también igual. Escuchamos bastante, escuchamos. Dios una vez, otra vez habla. Pero escucha, no escucha. No escucha. ¿Por qué no escucha, sabe? Explicamos aquí. Ya, como el áspid sordo que cierra su oído, tapa. ¿Por qué no escucha? No quiere escuchar eso de otros. ¿Qué quiere escuchar? Mis cosas, mi deseo, lo que desea. Eso no me escucha. Por eso habla el Dios. Los que viven así, su apodo tiene apodo. ¿Qué apodo? Áspid sordo. Salmos capítulo 58. En nuestra vida, bastantes personas viven así. No escucha de otros. No escucha de su esposa, de su esposo. Entre matrimonio, entre hijos, entre personas que viven en esa manera, áspid sordo, que tapa lo que desea nomás escucha, ¿cierto? Ahí llega la ira, hermano, la ira. Entonces, escuchar muy importante, ¿verdad, hermano? ¿No? Escuchar muy importante. Escuchando a Dios, eso desea. A mi esposa, a mi esposo, a eso desea. Necesita, sí o sí, entre matrimonio, entre personas, ¿verdad? ¿No? Sí, hablar, expresar. Como hablamos en el principio, Gaptori Gapsuni, ¿verdad? ¿No? Porque yo hablo, necesita, sí o sí, expresar. Como hablamos, después de discutir. Claro, un tiempo callar, un momento, ¿cierto? Pero después sí o sí debe venir a acercarse. Luego, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Expresar sí o sí, ¿verdad? ¿No? Expresar ambos, escuchar también. Por esta razón se enojó. Por eso mi esposo, mi esposa se enojó. Por eso mi padre, mi madre se enojó. Ambos escuchar. Ambos escuchando, soluciona o no soluciona, hermano. Todo va a solucionar. Y peores que es peores. No se acerca. Luego, ¿qué hace? Tener distancia, mantenga la distancia. Eso, ¿han leído? ¿Sí? Un cisterna de combustible, ¿cierto? Mantenga la distancia, así está escrito, ¿cierto? Porque si acerca, peligroso, dice, va a explotar. Claro, en ese caso, esa cisterna de combustible. Pero entre matrimonio, entre ¿sí? los hijos, nosotros, entre hermanos, sí o sí, un tiempo tal vez pueden pelear, discutir, pero sí o sí, después de calmar, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Acercarse, más acercarse. Luego, ¿qué hace? Expresar, hablar. Si como hablamos, ¿no? Jehová, Dios, ¿qué dice? No quiero, ¿verdad? No quisiste, no quiero. Eso yo quiero. Me enojé por estar. No me gusta eso. ¿Sí? Me da odio, esa actitud. ¿Sí? Me da rencor por esta manera de hablar. ¿Sí? Por eso. Después, ¿qué hacer? Después de escuchar. Después de expresar. Escuchar, sí o sí.
escuchar. Pero cuando aún hablamos, expresamos, pero menosprecia, no escucha, luego lo que quiero nomás escucha, ¿verdad? ¿No? Ese hermano, ese hombre, su apodo tiene desde ahora. ¿Qué apodo tiene? O sea, ¿qué apodo tiene? Áspid sordo, que llega. Ira llega, hermanos, ¿cierto? Después de expresar, escuchar. Escuchando va a solucionar todas las problemas, situaciones. Amén, hermanos. Este año 2026, le pido, hermanos, que hermanos se acerquen. En nuestra vida sí o sí va a pelear, discutir, que decir, va a llegar situaciones, sí o sí va a llegar, sí o sí, diferentes problemas, situaciones, ¿verdad? ¿No? Pero en ese momento, un poco calmando. Después, otra vez, acercarse. ¿Sí? ¿Qué hace, hermanos? Acercarse. ¿De quién? ¿De quién? Su esposo, su esposa, sus hijos también, hermanos. Pero muchos eso hace, se acerca, luego expresando. Después de expresar, sí o sí escuchar. ¿No escucha? ¿Qué llega? Ira. Pero escuchando va a solucionar toda la problema. Entonces este año 2026, ¿cómo va a vivir, hermanos? Felizmente va a vivir. Dios va a bendecir, sí o sí. Porque esta mañana, porque yo digo, mucha gente que casi 100% que consulta a mí, esa situación tiene. Que no escucha. ¿Es verdad, no? No escucha, menosprecia. Por eso la mayoría tiene esa situación, hermanos. Pero cuando ustedes escuchando, va a solucionar todos. Cuando alrededor de ustedes, cuando no escucha, ¿verdad, no? Lo que desea, lo que quiere, nomás escucha. Y de un sobrenombre. ¿Qué nombre? ¿Qué sobrenombre? Aspisordo. Maldición parece, ¿cierto, no? Maldición. Jeremías capítulo 6, ya vamos a ver, ¿no? Usted tiene Jeremías capítulo 6. Capítulo 6. Jeremías capítulo 6, el versículo 16. Voy a leer, hermanos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. 17. Pues también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dieron ellos: no escucharemos. Versículo 18. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. 19. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mis leyes. Que Dios quiere dirigir, ¿verdad? ¿No? Un camino rectos, caminos buenos. Pero ellos, pueblo de Israel, ¿qué dice? Anda en ese camino. Pero ¿qué dice? No andaremos. Escucha, atalaya, allá va a tocar trompeta, peligroso. Pero ellos, ¿qué dice? No escucharemos, dice. Entonces ellos, ¿en qué camino quiere andar? ¿Qué cosa quiere escuchar? Lo que desea nomás ellos. Lo que quiere. ¿En dónde quiere ellos quiere caminar? ¿En dónde? ¿En qué cosa quiere escuchar? Eso nomás escucha. Y la mayoría. Tal vez esta mañana también. Ustedes también. Esa manera está viviendo. Por favor, ¿sí? Este año 2026. Cambiamos. Porque trae, dice, trae. ¿Qué trae?
Ira trae ira, ira. Versículo 19 así dijo, ¿cierto? Oye tierra, hablando a nosotros. Y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. ¿Que por qué ira llega, hermano? Dice. Que Dios escucha sus razones, sus pensamientos. Por eso aquí dice una palabra, el fruto de sus pensamientos es la ira, es la destrucción, la tristeza es el fruto de pensamiento, que nuestras razones. Yo estando en la iglesia, una cosa aprendí, hermanos, no todo justo. Llega también, ¿qué llega? Injusto llega. Cuando yo veo injusto en mi vida, me da mucha rabia. No puedo aceptar. Soy justo, que usted es injusto. ¿Por qué tengo que aceptar? Dice, ¿es cierto? Es un injusto, ¿verdad, hermanos? Por eso usted pelea. ¿Por qué pelea? Que soy justo, que usted es injusto. Pelea, hermanos. Usted no aprende eso a escuchar de Dios, la palabra de Dios. Sufre toda la vida, sufre. Ira, ira. Amén, hermanos. Aquí pueblo de Israel igual. Quería andar. ¿En dónde quiere andar? Ellos quiere. ¿Sí? Ellos no quiere escuchar. Entonces, ¿qué quiere escuchar? Lo que quiere. De sus razones no me escucha. En la iglesia yo he visto. ¿Quién más sufre? Pero ¿quién destruye su hogar, su vida? Uno que tiene razón. Él destruyó todo acá, en la iglesia. Siendo pastor, siendo evangelista, siendo seminarista, siendo hermano. Pero muy raro. Tiene muchas razones. Su vida destruye todo. Hasta sus familias, sus hijos, todo destruye. He visto todo eso. Muy raro. Razón es bueno, hermanos. Pero esta mañana Dios habla, ¿verdad? ¿No? Habla. Aún tiene razón, aún ustedes tienen conocimientos, pero escucha. ¿Qué escucha? La palabra de Dios, hermano, ¿verdad? ¿No? Escuchando la palabra de Dios esta mañana. Sí, aunque poco largo hablamos, ¿cierto? Pero muy sencillo, ¿sí? Mi mensaje es, hermanos, ¿qué es mensaje principal, hermanos? ¿Qué es? De vez en cuando pelea, discute entre personas. Más principal matrimonio, hermanos. Cuando discute, pelea, no entiende. Un tiempo calmándose. Salir afuera, luego mira a dónde mira. Al cielo, estrella 1, 2, está bien, ayuda. Pero después, Dios sí, acercarse. Eso no hace, sufre, hermanos. Acercarse, luego hablar. ¿Por qué no me gusta eso? Como Dios dijo, ¿cierto? No quisiste eso, no quiero eso. A mí me gusta eso. Quiero hacer eso. Expresar. Después de escuchar, sí o sí eso debe hacer. ¿Qué debe hacer hoy? Escuchar. Amén, hermanos. Escuchar. Si no escucha, ya de nombre, sobrenombre. ¿Qué es sobrenombre? Áspero, sordo. Lo que quiere nomás quiere escuchar. Lo que desea, sus razones nomás quiere escuchar. Áspero, sordos. Va a sufrir tristeza. Pero cuando escucha a ustedes, va a solucionar. Luego, ¿cómo puede vivir, hermanos? Felizmente va a vivir. Amén, hermanos. Sí, esta mañana, Hebreos capítulo 11, ¿no? El pastor compartió este año 2026, ¿no? Y la promesa. Aquí leyendo Hebreos ya, para terminar, ¿sí? Vamos a volver, Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. A través de la fe
todo podemos conseguir, todo podemos hacer, dice, ¿verdad? ¿No, hermano? Aún no se ve, dice. Pero teniendo la fe, podemos ver resultado que se ve, ¿verdad? ¿No? Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando se ve recién, Dios ayudó, ya solucionó. Ya cuando se ve recién nosotros, ¿no? Sí podemos entender. Pero la Biblia dice que no, lo que se ve fue hecho, dice, por lo que no se veía. No se veía antes, pero eso por la fe. Luego versículo ya 4, por la fe Abel, sale Abel. Ya. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Abel también por la fe, aprendió por la fe, ¿verdad? ¿No? Por la fe recibió la justicia de Dios. Abel justo, dice. ¿Cómo y podía tener esa la justicia de Dios, hermanos? Por la fe, dice, ¿cierto? Ese capítulo todo ya, la fe, por la fe. Por la fe, la salvación también. Luego versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver y muertes. Enoc también por la fe fue traspuesto. No vio la muerte, hermanos. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces Noé también por la fe, aunque todavía no sucedió, pero por la fe vio, no vio. Más adelante va a suceder, ¿cierto? Ya vio. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham también por la fe salió de su casa, ¿verdad? ¿No? De su lugar. Aunque no sabía dónde voy a ir, pero por la fe, ¿sí? Escuchando la palabra de Dios. Dios va a guiar. Ahí obedeció, dice. Versículo, aquí 11 también. Ya 11, usted también puede leer 11. Ya 1, 2, 3. Por la fe Sara también, dice. Sara también aprendió la fe. ¿Qué vio en su vida, hermanos? Siendo abuela anciana, casi 100 años, hermano, imagínense. Pero concibió, ¿verdad? ¿No? Y dio a su hijo, dice. Ya por la fe, todo ya puede hacer, hermano, ¿cierto? ¿No? Todo es posible. Entonces, este año, los hermanos, ¿cierto? Sí, por la fe aprendiendo. Entonces, esa fe, ¿cómo podemos aprender? Eso nomás hablando terminamos, ¿no? Ya Romanos, ¿sí? Buscamos Romanos. Ya el libro de Romanos, capítulo 3. Ya, ¿cómo aprendemos la fe? Porque por la fe todo ya podemos hacer, ¿cierto, hermanos? Pues este año escuchamos esa fe, ¿verdad? ¿No? En el año 2026, aprendiendo la fe, teniendo la fe, podemos hacer, lograr todas las cosas. De Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí la Biblia dice, ¿sí?
Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de el Dios. O sea, ante Dios, ¿sí? Por nuestra obra, aunque nosotros hacemos nuestra obra, buena obra, no se puede ser justificados. Porque aunque nosotros hacemos buena obra, también falla otra vez, ¿verdad? ¿No? Por eso Dios no quiere. Por eso no se puede, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justo o no. Ningún ser humano puede ser, así está hablando, ¿verdad? ¿No? Entonces, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero hay otra manera, que nosotros, aunque intentamos hacer agradar a Dios, un tiempo agradamos a Dios, pero otra vez fallamos. Por eso Dios no va a aceptar. Entonces nosotros no podemos hacer agradar a Dios. Por eso, aparte de la ley, se ha manifestado otra manera, podemos recibir la justicia de Dios. Está hablando, ¿verdad? ¿No? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Aquí sale la fe, ¿verdad? ¿No? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. La justicia de Dios no a ser nosotros hablando, porque Dios sabe, aunque un tiempo ofrendamos, un tiempo no mintimos, pero otra vez mintimos, otra vez equivocamos. Por eso falla ante Dios. Pero Dios no acepta nuestras obras, de nosotros nada. Por eso fuera de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, ¿verdad? ¿No? Esa justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo hablando. Creyendo en Jesucristo podemos tener la justicia de Dios. Podemos recibir la bendición de Dios. Podemos entrar al reino de los cielos. Esto hablando. ¿Ya entendieron, hermanos? La fe en Jesucristo. Esa fe está ¿en dónde está? ¿En ustedes? La fe, esa fe, ¿en dónde está? ¿En ustedes? Aquí está escrito, hermanos, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Dice, en Pastor Andrés. Así está escrito. Por medio de la fe, en Pastor Justo. Así está escrito. O sea, esta fe, ¿en dónde hay? En Jesucristo hay. Por eso la fe que debe aprender, tener, eso está en Jesucristo, no en nosotros, hermanos. Por eso versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que aunque intentamos cumplir mandamientos, aunque intentamos ser buena persona, ser buena esposa, ser buena esposa, ser buenos hijos, un tiempo parece cumplir, pero después, marido fracasado, esposa fracasada, hijo fracasado, todo ya equivocamos, ¿cierto? Por eso todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Otra vez sale en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay la fe. Esta justificación, ¿verdad? ¿No? Creyendo en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió, ¿verdad? ¿No? Por nuestros pecados. Por eso nosotros, creyendo en Cristo, escuchando la palabra de Dios, recibiendo, somos justos, dice aquí versículo 24, ¿no? Ya, ¿cómo podemos ser justos? Por la fe, dice, por la fe, ¿verdad? ¿No? ¿Qué fe? En Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces, en vez de nosotros, Jesucristo murió, ahí ya pagó nuestros todos pecados.
Por eso, sí, yo voy a tener la fe, voy a hacer bien. Ese está equivocado, dice. La fe, ¿en dónde hay? Aquí entre todos los hermanos, ¿quién es más guapos? ¿Qué vamos a ver? ¿Quién es más guapo? No hay. Sí, hay muchos guapos aquí. ¿Quién es más guapo? Sí, aquí, tal vez aquí. Aquí está hermano Iván Zambrana, está soltero, ¿no? Sí. Levante, más guapo, ¿cierto? Ya levante. Ya mire aquí, más guapo. Aunque guapo hay, la fe ahí. Parece hay fe, ¿verdad? ¿No? Pero muy tarde llega culto. Tarde. De vez en cuando también él pelea. Se enoja él también. Aparentemente hay la fe, ¿verdad? ¿No? Gracias, hermano Iván. ¿Quién es más espiritual, hermano, esta mañana entre ustedes? Va a recibir reconocimiento, ¿no? ¿Sí? En la mañana, porque ellos sirvieron el Evangelio durante 2025. Por eso ahí va a recibir reconocimiento. Pero entre algunos va a recibir. Uno de ellos, hermana Rosa, también va a recibir. El grupo de kiosco trabajaron arduamente, ¿no? Por el Evangelio. Entonces, tal vez hermana Rosa también muy espiritual, porque va a recibir ese reconocimientos. Levante que conozca a esa hermana, se echa. Aplauso. Muy espiritual, ¿verdad? ¿No? Aparentemente ¿qué hay? La fe, ¿verdad? ¿No? Sí, pero hay fe, la fe no hay. Aparentemente, porque espiritual va a recibir reconocimiento. Pero hermana Rosa también no pelea con hermano Martín. También pelea. Hermano Martín, su esposo, pelea, ¿verdad? ¿No? Quiere escaparlo a Ecuador de vez en cuando. Que pelea. Aparentemente hay la fe, ¿verdad? ¿No? Pero no hay la fe. No, ni uno tenemos nosotros. Por eso aquí la fe en donde dijo, en Jesucristo. Nosotros nadie puede, ¿sí?, limpiar nuestro pecado. Por eso cuando cree, escucha la palabra de Dios, cuando escucha, gracias hermana, sí, puede sentarse, ¿sí? Cuando escucha la palabra de Dios, acepta. ¿Qué acepta? La palabra de Dios. No quiero eso. Yo quiero cuerpo de Cristo. Usted cree la muerte de Señor Cristo. Cristo limpió sus pecados, todos. Yo pensé que soy pecador. Soy mentiroso. Soy marido fracasado. Soy esposa fracasada. Soy un hijo fracasado. Soy un hijo malcriado. Tal vez como sea. En mí no hay. Por eso, Jesús, voy a creer. Voy a aceptar. Es Cristo. Por eso vino a este mundo. Pero en vez de mi persona, Él murió. Él limpió mis pecados todos. Así escuchando, recibir. Amén, hermanos. Escuchando, recibiendo. Esta persona va a recibir la salvación, la bendición de Dios. Luego en su vida, en vez de ira de Dios, ¿qué va a caer? Bendiciones va a venir. Bendición. Cada vez bendición. Cada vez la gracia de Dios va a llegar en esta persona. Pero algunos, áspid. ¿Qué áspid? Áspid sordo, dice. Aún escuchamos el corazón de Dios, la palabra de Dios, pero no me parece bien. No me parece bien. Soy mintiendo, mentiroso, soy malo. ¿Cómo no tengo pecado? Lo que quiere no me escucha, ¿verdad? ¿No? Ellos son áspid, dice. ¿Qué tipo de áspid? Áspid sordo, que tapa, no escucha de Dios. Pero ¿qué escucha? Soy pecador, soy mentiroso. ¿Cómo puede ser?
Un hombre, ¿cómo no tiene pecado? Luego lo que quiere, lo que sus pensamientos no me escuchan. ¿Puede entender, hermanos? Sí, ya el versículo 24 hemos leído. El versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues esta lactancia queda excluida, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe, no por la obra de nosotros, dice, por la fe, dice, por la fe. Versículo 28, ¿ustedes pueden leer? Ya, 28, ya ustedes, ya 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Concluimos, así ya terminamos. Ya no habla más, ¿cierto? ¿Cómo concluimos? Concluimos, pues el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Todos nosotros somos justos, dice. No por nosotros, nuestras obras. ¿Sí? Hablaría nuestras obras, todos somos feos, ¿verdad? Todos somos abominables. Sí, hablaría nuestra obra. Sí, ¿verdad, no? Por eso por la fe. Fe en Cristo murió por nuestros pecados. Limpió perfectamente para siempre. Por eso escuchando, tengo razón dejando eso. Soy aspid, sordos. Por eso llegaba la ira. Por eso llegaba la tristeza. Pero escucharé, recibiendo a través de la fe en Cristo, somos salvos. Misma manera, hermano, Hebreo capítulo 11 leyendo, Abel, Enoc, Abraham, ¿quién más? Noé, Sara. En su vida era imposible. Era imposible todas las cosas que ha pasado. Era difícil, ¿verdad, no? Pero por la fe ellos lograron. Amén, hermanos. Verdad, sí, yo soy pecador. Yo cometí muchos errores. Por mi obra no puedo ser justos. Por eso creo, es Cristo, ¿verdad, no? Por la fe en Cristo soy salvos, limpios. Gracias, Señor. Misma manera, a esas situaciones, Sara, siendo casi muerto, estéril, la mujer estéril. Entonces, humanamente, físicamente puede dar a luz, hermanos. Esa abuela Sara puede dar humanamente. Imagínense 100 años de abuela. Si voy a dar a luz, ¿qué dirá la gente? Qué vergüenza, tal vez, ¿no? Oh, ¿cómo en esa edad? Cierto. Pero Sara habló, dice, va a embarazar, dice. Por la fe, ¿verdad? ¿No? Yo no puedo, pero en la fe. Fe de Cristo me da, puede, no puede embarazar, hermano. Puede embarazar. Amén, hermanos. Igual, no sé, ¿sí? Más adelante qué va a suceder, pero Dios va a abrir, Dios va a ayudar. Así por la fe de Cristo va a abrir, luego va a ver en su vista este año. Amén, hermanos. Sí, hasta aquí nosotros, ¿no? Compartimos, esta mañana escuchamos. Hoy día tenemos, ¿no? Santa Cena, cada mes, ¿no? Cada mes, primer domingo del mes, tenemos Santa Cena. Entonces, para hacer Santa Cena, hermano Rubén Ancalle va a orar por el pan. Luego, hermano Peter Alberto va a orar por el vino, sí. Por eso, primeramente, vamos a invitar hermano Rubén Ancalle, ¿no? Para que ore por el pan, ¿sí? Entonces los guías de zonas puede adelantar, luego puede ayudar. Esa mesa de aquí puede mover, ¿no? Aquí, adelante. Está bien, ¿no? Sí, puede hacer. Que está bien. Ok, no, ese de mesa de Santa Cena nomás puede mover acá más adelante.
¿sí? Se puede ayudar, ¿no? Mientras orando los guías de zona puede adelantar para que sirvan, ¿no?, a los hermanos. ¿Sí? Luego los hermanos que llegaron, la fe, ¿verdad? ¿No? Tiene la fe, llegaron la fe, la certeza. Yo era pecador, yo pensaba, tengo pecado, pero Jesucristo murió por mi pecado. Jesucristo murió en la cruz, entonces por la fe de Jesucristo, soy salvo, no tengo pecado más. Yo escucho la palabra de Dios, yo creo en Jesucristo, la muerte. Ellos tienen la fe, tienen la certeza, ¿no? Ellos pueden tomar el pan, el vino. Entonces, por el pan, ¿no? Hermano Rubén Ancalle va a orar. Oremos, hermanos. Señor Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, primero por haber escuchado su corazón, Señor. Ese mensaje tan importante, Señor, que nuestro corazón quede para que fluya, Señor, con mucha certeza, Señor. Cada domingo del mes hacemos recuerda, memoria, Señor, cómo su cuerpo fue ofrecido, Señor. Jesucristo sufrió, fue mutilado, fue torturado, Señor. Ofreció todo su cuerpo, Señor, por nosotros, Señor, para que nosotros tengamos, Señor, seamos justificados, Señor, seamos perdonados, Señor. Damos gracias porque mediante este cuerpo, Señor, nos cubriste todo, Señor. Gracias te damos porque tú, Padre, mediante su fe que nos mandas mediante su Hijo Jesucristo, nos das esa certeza, Señor, que solamente creyendo y teniendo fe en Jesucristo podemos tener justificación, Señor, ser libres del pecado, Señor. Te agradecemos por tan hermoso sacrificio, por tanto amor y por tanta bendición que nos diste, Señor. Todo esto te lo agradezco orando en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Si tal vez entre los hermanos no recibieron el pan, puede levantarse la mano, ¿no? Entonces los guías de zona pueden acercarse. Cuando pasa el pan, el vino, no tiene la fe, mejor pasar, no tomar. Algunos preguntaban, ¿qué hay diferencia si recibe el bautizo o no recibe el bautizo? No tiene la fe, la certeza, ¿no? Cuando se bautiza, sale, ¿sí? Bautizado, mojado, ¿sí? No está bautizado, seco y mojado hay diferencia, no hay otra diferencia. Más importante, tener la fe, a Jesucristo murió, cuando murió ahí, limpió mis pecados todos.
Yo tengo esa fe, creo, Cristo murió, ahora no tengo pecado, soy limpio. Eso es más importante, la fe. Y todos ya tomaron el pan, ¿no? Entonces, sí, entonces para el vino, hermano Peter Alberto va a orar. Entonces invitamos, ¿no? Hermano Peter Alberto, que ore. Amén, pastor. Amén, hermanos. Dios Padre, esta mañana queremos acercarnos a usted siempre agradecidos por todo lo bueno que hace en nuestras vidas. Hoy hemos recibido su palabra mediante la fe. Usted derramó su preciosa sangre allá en la cruz, limpiándonos de todo mal, Padre, de todo lo malo que somos nosotros. A veces nos dejamos dominar por los pensamientos, pero usted siempre está ahí para salvarnos, para darnos su gracia, Padre. Así como lo hizo en la cruz, derramando su preciosa sangre, Padre. Así en la última cena que usted compartió con sus apóstoles, Padre, también nos da la gracia de darnos el vino que significa su sangre preciosa que derramó en la cruz, Padre. Esta mañana así queremos agradecer, orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Si la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en desde una cruz mi corona Jesús me dará. ¿O todavía no recibieron el vino también? Puede levantarse la mano. Y ahí está, ¿no? Entonces los guías de zona pueden acercarse. El pan es el cuerpo del Señor Cristo, ¿no? Fue azotado y fue molido por nuestros pecados. Para recordar que nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, una vez al mes realizamos, ¿no? Para recordar nuestro Señor Cristo, Santa Cena, ¿no? Pero por esa ceremonia alguien dice, ¿es salvo o no es? No es salvo por esta ceremonia, solo recordar. La salvación es creer, hablamos, ¿no? Creer, tener la fe en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es más importante. Entonces ya todos ya tomaron el vino, ¿no, hermanos? Entonces voy a orar para terminar todo esta mañana. Esta mañana voy a orar. Los hermanos que todos ya tomaron el vino pueden pasar. Pues puede pasar a los guías que puedan ordenar. También voy a orar para terminar todos, hermanos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Mucho tiempo mi persona también escuchando la palabra de Dios, estando también dentro de la iglesia, también recibiendo la enseñanza de siervo de Dios. Pero confieso ante Dios, como mi persona estaba viviendo como un serpiente sordos, porque yo escuchaba solo mis razones, mis pensamientos buenos, y menospreciaba lo demás, otros. Después de casarme también, llevando con mi esposa vida matrimonial,
mucho tiempo, muchas veces menospreciando al corazón de esposa. Vivía como sordos. Rechazaba de otras personas. Solo yo escucho mis razones, luego mis pensamientos y buenos. El resultado, ¿verdad? Solo la tristeza. Luego mucho dolor en mi vida, en mi corazón y fracaso. Este año 2026, a través de su siervo, escuchamos la promesa de Dios. Hebreos capítulo 11:1. La fe, la certeza de lo que es, se espera. Dios Padre, la fe está en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cuando vimos en la cruz que Cristo murió, derramó su sangre. Ahí limpio, perdonó, pagó nuestros todos pecados para siempre. Escuchamos, creemos, recibimos la muerte del Señor Cristo, su amor, su corazón. Desde mañana nosotros estamos muy agradecidos. Somos salvos, justificados. No tenemos pecados. Porque humanamente nuestro pensamiento, nuestra conciencia condena, acusa a nosotros mismos. Tú no mientes, tú no fallas más. Claro, mentimos, fallamos. Somos sucios, pero por la fe del Señor Cristo que murió por nuestros pecados. Ya limpió, ya pagó todo. No hay más que ofrecer, sacrificar a Dios. Dios Padre, creemos en Cristo, tenemos la fe, somos justos, limpios. Después, también viviendo este mundo por la fe del Señor Cristo, Dios todo va a ayudar y solucionar nuestros problemas, enfermedades, situaciones, todo. Creemos en Cristo va a solucionar. Este año, todos los hermanos, deseamos que viva felizmente con la iglesia, con el siervo de Dios, con el evangelio. Agradecemos por esta mañana, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, gracias damos a Dios por la palabra.